Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 18, y vamos a leer este versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire esta poderosa declaración del Señor en su palabra. Su palabra es, como veíamos días atrás, la palabra de Dios es divinamente inspirada. El pastor nos trajo la lectura allí en el libro de Jueces, donde Sansón propone un enigma. Y este enigma no se lo podía descifrar hasta que ellos, los filisteos, vemos que acosaron. Ellos obligaron a que la novia o la futura esposa o la prometida de Salomón les declarara el enigma. La palabra de Dios, la Biblia dice que ella no es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que no es para un grupo, no es para una persona. Ahora, veíamos, y es algo que vuelvo a insistir, la palabra de Dios, para que usted y yo la podamos comprender, no es en base a que nosotros sepamos X o Y conocimiento, no. La palabra de Dios es revelada, es iluminada por la persona del Espíritu Santo. Por eso es que el mundo no la puede entender, porque para que el Espíritu Santo more en su vida y en mi vida es indispensable la persona del Espíritu Santo. Cuando uno viene a Cristo es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Entendiendo esto, debemos entender que la palabra de Dios es maravillosa. Mire lo que dice, volviendo ahí a Mateo capítulo 5, yo voy a dar lectura a los versos del 17 al 21, y le voy a pedir al pastor Héctor que si él puede ir a Hebreos capítulo 10, usted manténgase ahí, mi hermana, en Mateo, porque ese pasaje lo vamos a ver algunas veces, pero mire lo que voy a leer en Mateo 5, del 17 al 21. Dice así: no penséis que he venido para abrogar, mire, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, significa no he venido para anular, no he venido para invalidar. ¿Por qué? Porque lo que ya estaba escrito era palabra de Dios. Lo que se había escrito antes de la venida de Jesús, antes de la venida del Mesías, es decir, el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que encontramos desde Génesis hasta Malaquías se tiene que cumplir. Y sigue el Señor diciendo: de manera que cualquiera que quebrante, uno de mis mandamientos, cualquiera que quebrante uno de mis mandamientos. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Muy pequeños. Ya, de cualquiera que quebrante uno de estos de mis mandamientos, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Mire, el Señor está diciendo que la palabra de Dios no se puede quebrantar. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea allá en Hebreos capítulo 10, verso 15 al verso 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, ¿qué está haciendo el escritor del libro de Hebreos? Lo que él está enseñando, lo que él está exponiendo al auditorio, o mejor dicho, a los receptores originales de su carta, él va a la ley, él va a los libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Y nos atestigua, o ¿quién es el que da testimonio? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio de su palabra? ¿Quién es el que inspiró su palabra? Sabemos que es Dios en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que lo que enseña el escritor de Hebreos es palabra de Dios, porque él, además de lo que Dios le está dando esa revelación para su tiempo, él también se redirige o apunta a lo que ya las leyes había enseñado. Y es ahí cuando se cumple la palabra que Jesús dijo: ni una coma, ni una tilde de esta palabra, de esta escritura pasará, porque todo se tiene que cumplir. Pero mire, le voy a leer dos pasajes. El uno está en el Antiguo Testamento. Dice el escritor del libro de los Salmos, este salmo es el Salmo 19, en el verso número 7, algo que ya meditamos semanas atrás. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso es que dice el Señor, que no se puede quebrantar uno de sus mandamientos. Porque cuando usted quebranta, cuando usted rechaza, cuando usted invalida, cuando usted tiene en poco, lo que está teniendo en poco no es al escritor de ese libro humanamente, no es que está teniendo en poco a David o al libro o al autor de Hebreos o al profeta tal o X o Y o Z, no. Lo que está teniendo en poco es a Dios mismo. Y mire lo que dijo Jesús en San Juan 10:35. Dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Por eso es que yo en esta mañana quiero hablar acerca de su palabra es inquebrantable. Ahora yo quiero que usted me escuche esta pequeña ilustración que quiero mostrarle. ¿Cuándo podemos decir que algo es inquebrantable? Cuando está completo. Por ejemplo, si usted tiene una vajilla de porcelana, usted dice, no ha sido quebrantada. ¿Por qué? Porque toda la vajilla está completa. Usted tiene una vajilla de platos o una vajilla de porcelana. Usted a veces tiene platos hondos, platos tendidos. Tiene a veces un plato pequeño, una taza para servir ahí el café o un té. A veces aún esa vajilla viene con especie como de una jarra. Todo está completo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si cierto día uno de esos platos, no voy a decir que se quebró, pero tuvo una pequeña fisura porque se le resbaló a alguien y ya tiene una pequeña cuarteadura, ya esa vajilla ya no es inquebrantable, es propensa a ser quebrantada. Y muchos, ¿por qué quebrantan hoy la palabra de Dios? Porque ellos dicen que la palabra de Dios, que la Biblia es un libro de hombres. Porque buscan
hallar fallas y errores. Y eso es lo que yo quiero hablar en esto. Quiero hablar de dos términos que a veces usted no va a escuchar en un culto normal. Esto a veces puede ser que se escucha en una sala de estudios teológicos. Dos términos que a veces no se habla, pero que estos términos son muy sencillos de lo que está tratando de explicar. El uno se llama la infalibilidad y el otro se llama la inerrancia. ¿Qué significan estos términos? Que la Biblia no tiene fallas y que la Biblia no tiene errores. Y muchos piensan que estos dos términos son iguales. Sí, en ciertas palabras son errores, pero quiero que profundicemos, porque estas palabras apuntan ¿a qué? A la veracidad de las Escrituras. Ellas indican que la Biblia no falla y no contiene errores. Afirman que ella es la verdad en todo lo que dice, tanto en lo espiritual como en lo histórico, como en lo científico. Cuando usted considera estos aspectos como que la Biblia es inerrante, es decir, no hay errores, porque usted va de afuera y la Biblia, Pastor Héctor comenta que una vez enfrentó, si podríamos decir, a un sacerdote, un sacerdote que para ellos supuestamente la Biblia debería ser la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la conclusión de este hombre? Que la Biblia era un mito. En otras palabras, que la Biblia es una fábula. Es como que usted coja un libro de cuentos y ahí le cuenta de Pinocho, de Caperucita Roja, de Blancanieves. Esas son historias que la gente se inventó, tal vez para traer un consejo, una moraleja para los niños o para la sociedad. Pero eso no es real. Pero cuando usted va a la Biblia, usted tiene que entender que aunque usted humanamente eso le parece increíble. Por ejemplo, la Biblia empieza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? Primeramente está diciendo que Dios ya existía, porque no dice en el principio fue creado Dios, sino que Dios no dice en el principio Dios creó. Dios es el creador, pero no tiene alguien que lo cree. Y él está diciendo, el texto está diciendo que con el poder de su palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Y luego dice: y dijo Dios, sea la luz. Y la Biblia dice que la luz fue hecha. Pero va a haber la gente que va a decir: dice, ¿y quién hizo a Dios? Pero por eso la Biblia desde un momento ya está afirmando que Dios es sin principio ni fin. Por eso es que cuando usted va a los libros como Apocalipsis, usted ve que dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y la Biblia contundentemente, y eso ya hemos enseñado aquí, que el Dios que usted y yo servimos es eterno. ¿Qué está diciendo que es eterno? No está diciendo que Él no solamente que nunca va a morir, sino que Él no tuvo un principio, que Él siempre existió ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es importante que usted puede decir: pero yo soy una persona sin mucho estudio. Pero quiero que me entienda, aquí no se trata de cuánto estudio tenga, sino de cuánta fe usted posea. Porque la Biblia dice que en ese momento, cuando la gente se quiera burlar, cuando la gente los quiera poner, los quiera encorrar, el que va a hablar no va a ser usted, sino va a ser el Espíritu Santo. Pero es importante que usted conozca y crea que esta palabra es sin errores y sin fallas. Por eso es que dice que es inquebrantable. Pero no solamente debemos entender, ¿y cómo vamos a entender que la Biblia es inquebrantable, es inerrante, es infalible? Por eso vamos a ver qué es acerca de esto de que es inerrante, qué es que la Biblia no tiene errores y cómo es que Dios, su palabra no tiene fallas, y cómo es que Dios preservó su palabra. Porque muchos dicen: no, pero es que a lo largo de los tiempos la gente fue añadiendo, y hoy el libro que ya tenemos ya no es la palabra de Dios. Pues vamos a ver cómo esta verdad de la palabra de Dios
es, sin dudar a dudas, el mensaje de Dios, como lo fue al principio. Por lo tanto, su palabra es inquebrantable. Primeramente, ya hemos visto algunos textos. Y estos textos nos presentan este concepto de que la Biblia es infalible, no tiene errores. Mire, y esta es una doctrina importante, porque ella está afirmando, la palabra de Dios mismo afirma que ella no tiene, que está libre de errores doctrinales. Ahora usted puede decir, ¿y por qué hay tanta confusión religiosa? ¿Por qué? Porque la gente cree que la Biblia es un libro cualquiera. Y ya dijimos hace un momento, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. La Biblia no contiene errores doctrinales. La Biblia no contiene errores históricos. La Biblia no contiene errores culturales, ni científicos, ni de cualquier tema. La Biblia es la verdad. Su argumento no tiene quien lo pueda refutar. Dios no puede errar. Y dado que la Biblia es de divina inspiración, no puede contener errores. Recuérdese que la palabra de Dios, su autor es Dios. Entonces, Dios no erra. Dios no puede errar, Dios no puede fallar. Entonces, por lo tanto, su obra es perfecta. La Biblia, ¿qué dice? Que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Él miró que todo lo que había hecho era bueno. Pero la Biblia constantemente nos está reivindicando. Mire lo que dice, le voy a leer lo que dice el escritor de Proverbios. En el capítulo 30, el verso 5 dice así: mire, preste atención, toda la palabra es limpia. Él es escudo a lo que en él espera. Mire, toda la palabra, está hablando de la Biblia, de lo que él ha revelado, es limpia. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una sábana blanca, pero ¿usted cuándo puede decir que ella está totalmente limpia? Cuando no hay mancha alguna. Así es la palabra. Es pura, es limpia. La palabra, Dios mismo está declarando la pureza de la palabra. El salmista dice que la palabra es probada, dice en el Salmo número 18. Salmo número 18, el verso 30, dice así: en cuanto a Dios, mire, en cuanto a Dios, esto me está hablando en cuanto a hombre, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y mire lo que dice: y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto de acrisolada? Resplandeciente. Es como un espejo. El espejo lo que busca transmitir o lo que busca reflejar es la imagen de quien se refleja en aquel espejo. ¿Qué es lo que refleja la palabra de Dios? La voluntad expresada de Dios, sin errores, sin contaminación. La palabra dice que y acrisolada la palabra de Jehová. Y dice que es escudo a los que en él esperan. Es escudo a los que en él esperan. ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Juan 17:17? Es una oración que él hace al Padre. Y él dice: santifícalos, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdadera. Por eso es que la Biblia, que dijo el salmista, dice, la ley de Jehová es perfecta. Es sin errores, sin fallas. No puede ser quebrantada. Estas declaraciones indican que la Biblia es una entidad, es decir, completamente de Génesis
hasta Apocalipsis, es la verdad de Dios, es plena, es un libro de confianza, en ella no hay falsedad ni tiene error. Por lo tanto, es importante que aunque usted no conozca mucho, usted sepa que la Biblia es inerrante, es decir, sin errores, es infalible, es sin fallas. Mira, a veces estos términos pueden confundirnos a nosotros. Por eso le estoy tratando de explicar. Es sin errores, es sin falla. Le voy a poner un ejemplo. Pastor Héctor, si a usted alguien le pregunta, a ver, la Biblia dice que Goliat medía tanto de altura. ¿Por qué podemos decir que eso es verdad? Si ¿acaso alguien lo midió? Porque la palabra de Dios lo declara. Exacto. Escuche, no es que, voy a poner un ejemplo, no sabemos si es que alguien lo midió a Goliat. No es que no sabemos, puede ser que se conocía en aquellos tiempos la altura de Goliat. Pero más allá de que si lo midieron o no lo midieron, usted tiene que entender que el que está revelando esa información no fue el hombre, sino fue Dios. ¿Cómo fue el método? Eso puede variar. Por ejemplo, ya vuelvo a decir, por ejemplo, cuando Lucas escribió su evangelio, es muy probable que Lucas, como un médico, él hizo una investigación. Pero por ejemplo, Marcos, que parece que no tenía un buen griego, pero él, mucho de lo que él escribió, su fuente de información, claro que fue guiado por el Espíritu Santo, pero su fuente de información muy probablemente fue el apóstol Pedro. Mateo, que escribió uno de los 4 evangelios, él escribió porque él fue un testigo visible. Entonces, como Dios se haya valido, como haya sido la forma, nosotros debemos confiar. Por ejemplo, tenemos el relato de Jonás. La Biblia no dice que fue una ballena. La Biblia, mire, categóricamente dice que Dios preparó un gran pez. Mire, en el tiempo de la pandemia, mientras la mayoría de la gente estaba en sus casas, entre el año 2018, 2019 hasta el 2021, un grupo de científicos, mayormente marinos, ellos quisieron profundizar en los mares, porque hasta el 2018 se conocía solamente un 5% del mar, de los océanos. Miren, lo que más hay agua, lo que más hay en la tierra es agua, y los océanos son profundos. Pero ¿por qué a veces no se ha podido profundizar? Porque mientras usted más se hunde en el agua, hay más presión, entonces su cuerpo se vuelve pesado, entonces poder salir es casi humanamente imposible. Pero hoy, como la ciencia se está cada día multiplicando, unos científicos desarrollaron una especie de submarinos y pudieron llegar a las 5 profundidades de los 5 diferentes océanos: Océano Pacífico, Océano Índico y así. El punto más profundo al que llegaron fue casi 11 kilómetros. 11 kilómetros. Y ahora ellos tienen mucha más información. Han descubierto cosas que antes no se habían descubierto. Porque dentro de las profundidades marinas se entiende que hay millones de especies marinas que no han sido descubiertas. Entonces, nosotros no sabemos si fue Dios que de lo profundo del mar mandó a ese gran pez. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, como a veces hemos contado, a una hermana que no sabía tal vez ni leer ni escribir, ella pasaba por una universidad y ahí un joven la quiso confrontar y se quiso burlar de ella, y este joven le dijo: ¿y cómo es esto, hermana, que Jonás fue tragado por una ballena? Esta hermana, que no era una mujer culta, ya no se puso a discutir, pero esta mujer le dijo: mire, joven, si la Biblia afirmara
que fue Jonás el que se tragó a la gran ballena o al gran pez. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque recuérdese que esta Biblia es la que convierte el alma. Para que usted pueda entender que esta Biblia es la palabra de Dios, primeramente tuvo que impactar su vida. Usted tiene que tener fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, entendamos y enseñemos que la Biblia es infalible y no tiene errores. Ella es sin falla y es igualmente inerrante. Negar estas verdades desacredita la autoridad de Dios. Mire lo que dice Judas, el único capítulo que tiene Judas, en el capítulo 1, versos 3 y versos 4, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los hombres, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los de que antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué niegan a Dios? Porque niegan su palabra. Y estos han entrado encubiertamente. Escuche, hoy muchos disque pastores están enseñando que la Biblia puede contener errores. Por eso es que yo estoy tratando de que usted se mantenga. Hoy casi ya las iglesias ni se predica esto. No, se está predicando un mensaje motivacional. No, usted tiene que estar seguro en quién ha creído. Pablo decía: yo sé en quién he creído. Hermanos, ahora viene una pregunta, pero bueno, ¿y cómo es que podemos estar 100% seguros ya de que hoy exactamente la Biblia que nosotros tenemos en las diferentes versiones es la palabra, no contiene errores? ¿Cómo? Si esto fue escrito hace miles de años. Porque así como Dios inspiró su palabra, el Espíritu Santo fue el que inspiró. El Espíritu Santo fue el que se encargó de preservar las Escrituras. Mire lo que dice en San Juan 14:17. Esto dijo el Señor Jesús. San Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién es el que moraba en el corazón de Pablo, de Pedro, de Marcos? El Espíritu Santo. Él fue el que le dio la inspiración. Ahora, a lo largo de los tiempos, muchos han querido destruir la Biblia. Usted puede aún ver que en los tiempos de la Biblia un hombre llamado Joacín, que cuando le llevaron unos escritos del profeta Isaías, dice que él cogió un cortaplumas, los cortó y los lanzó a un brasero. Pero ¿qué hizo Dios? Le dice a Jeremías: vuelve a escribir lo que has escrito y aún te voy a dar más cosas que tengas que poner. Quiero hablar de 3 cosas para que usted entienda cómo fue preservadas las Escrituras. En primer lugar, los escritos originales. Los escritos originales fueron inspirados por Dios. Como Dios actuó, y eso ya veíamos la semana pasada, como Dios lo hizo, fue de variadas maneras. Porque recuérdese que Dios habla de muchas formas. A veces el profeta se iba a acostar y en la noche él tenía un sueño. A veces el profeta estaba en un ayuno y Dios le daba una visión. A veces el Espíritu Santo fue el que lo impulsó a escribir. ¿A qué? Un libro como las Crónicas,
O el Espíritu Santo llenaba el corazón del salmista y él comenzaba a componer: Jehová es mi pastor. O a veces de pronto Dios hablaba de forma audible, y por eso es que encontramos muchas veces esta palabra: así dice el Señor. O a veces Dios lo escribía como lo escribió en los 10 mandamientos. Pero entienda, los escritos originales, que muchos los llaman los manuscritos autógrafos, esto fue de inspiración divina. Mire lo que dice Filipenses 1:10, Filemón, Pastor Héctor, 1:19. Filemón 1:19. Mire, para que usted vea cómo es que muchas cosas se redactaban. Filemón 1:19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire, Pablo está diciendo que esa carta que él escribió fue de su puño y letra. Pero a veces Pablo se valía de un secretario, de un escriba, como se podría decir. Le voy a poner un ejemplo que dice Romanos capítulo 16, verso 22. Dice así: yo, Tercio, que era un colaborador del apóstol Pablo, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Qué hacía Pablo? Pablo veía la necesidad de una iglesia y él comenzaba, dirigido por el Espíritu Santo, a dictar. Y había un hermano llamado Tercio que escribía. Pablo en otra ocasión le dice a Timoteo: oye, mándame los pergaminos. Ahora, los escritos originales, ¿hay algún escrito original? No. No tenemos los escritos originales de Moisés, no tenemos los escritos originales de David. Lo que tenemos son las copias. En el tiempo del Antiguo Testamento, mayormente los levitas, la tribu de Leví, muchos de ellos fueron seleccionados como escribas. Tenemos un ejemplo, usted va al libro de Esdras. La Biblia dice que Esdras era sacerdote, pero también era escriba. Ahora, mire, estos eran no cualquier persona, eran gente que sabía. La Biblia a veces les utiliza como maestros o doctores de la ley. ¿Por qué? Porque para que un escriba se ponga a copiar las Sagradas Escrituras, ya veían que el pergamino estaba viejo, porque eran, entiendan, son materiales. A veces, miren, por ejemplo, mi Biblia creo que tiene 10 años, pero ya algunas hojas ya se quieren salir por el mismo uso. En aquellos tiempos los materiales eran más sensibles, más perecibles. Entonces cada determinado tiempo, qué sé yo, cada 7, 10, 20 años, los escribas volvían a redactar. Aún el rey, el que se sentaba como rey, tenía que escribir una copia del libro. Pero escuche, ellos no podían omitir ninguna palabra. Ellos tenían que escribir totalmente. Muchos aún dicen que cuando ellos escribían el nombre de Jehová, el nombre de Dios, ellos tenían hasta una pluma diferente. No tenemos los escritos originales tampoco del Nuevo Testamento, pero la iglesia, viendo la necesidad y comprendiendo que esto era palabra de Dios, preservó. Pero ¿quién es el que preservó sobre toda esta cosa? Fue el Espíritu Santo. Las copias, estos que también se llaman apógrafos, es decir, son copias, fueron preservados en su totalidad y con exactitud milimétrica. Ahora, quiero que me entiendan. Dentro del campo de los que tratan de traernos las Biblias, ellos encuentran a veces dos copias de, qué sé yo, de una misma porción. Y a veces se encuentran en la una alguna diferencia que en la otra.
Ahora, ¿cómo ellos hacen para transmitirnos a nosotros? Ellos buscan cuál tiene mayor sustento. Por ejemplo, si encontramos 20 copias de este texto y todas coinciden con este texto, este es el texto que tiene mayor veracidad. A veces, en diferentes Biblias, por eso a veces hay Biblias de estudio, a veces el mismo escritor dice, aquí no había una coma, pero hoy como tenemos una gramática diferente, por eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos la Reina Valera 1960. Por ejemplo, mayormente en la Reina Valera, a veces cuando se utiliza la palabra más, no viene contigo. Hoy, en la gramática española, la palabra más lleva tilde. Pero esos son, no es que son errores, sino que como el idioma ha ido evolucionando. Pero la gente impía, ellos creen que esos son errores. Por eso es importante que usted lea toda la escritura. Y entonces usted va a entender que aunque hubiera un hombre, Hitler, los emperadores romanos, ellos quisieron destruir la Biblia, mas Dios guardó, preservó las sagradas escrituras. Ahora, aquí viene una divergencia. Nuestra Biblia tiene 66 libros. Si usted va a la Biblia, versión católica, la Biblia latinoamericana, la versión Jerusalén, o algunas Biblias de carácter protestante, como la Biblia Dios habla hoy, no todas sus versiones, pero a veces nos presentan otros libros. A estos libros se los conoce como apócrifos, o también se los conoce como los libros que no son inspirados, los pseudográficos o los pseudografos. Pseudo significa como que no es cierto. Exacto. Mire, ¿por qué estos libros nosotros los consideramos no inspirados? Quiero que vaya a Malaquías, capítulo, porque la Biblia mismo nos refleja. Malaquías 4, el último verso de Malaquías. Pastor, entonces si puede leer Malaquías 4, su último versículo, para que usted entienda por qué es que nuestra Biblia no contiene libros como Baruch, Judith, Macabeos y otros, otros escritos que podríamos llamarlos falsos. Hay otros libros que son como la Asunción de Moisés, otros libros como el Apocalipsis de Pedro. ¿Por qué estos libros nosotros no los consideramos divinamente inspirados? Pero mire lo que dice en Malaquías capítulo 4, su último versículo. Malaquías capítulo 4, en el último versículo que tiene Malaquías, que es el verso 6. Dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, el escritor de Malaquías, el profeta Malaquías, está trayéndonos una profecía. Es decir, está hablándonos de algo que iba a suceder en los tiempos futuros. Y él le dice a los israelitas de su tiempo, mire, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora, ¿de quién es él? Lea el verso anterior, el verso número 5. He aquí, yo envío al profeta Elías. Usted, si ha leído la Biblia, usted sabe que hubo un gran profeta, conocido a veces como el profeta de fuego, el profeta Elías, que confrontó al pueblo de Israel, y a través de él hubo un avivamiento en que Dios levantó 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante los falsos dioses. Dios iba a levantar un día un varón similar en su mensaje al profeta Elías. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Malaquías? Espérese. Espérese hasta que llegue
el futuro Elías. Ese futuro Elías fue Juan el Bautista. En otras palabras, Dios va a guardar silencio hasta que llegue Juan el Bautista, hasta que llegue este profeta. Nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, se entiende que el primero de estos 4 evangelios en ser redactado fue el evangelio de Marcos. ¿Y cómo empieza Marcos? Mire, yo le voy a leer Marcos 1:1 para que usted vea cómo empieza Marcos y cómo compagina Malaquías con Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, aún antes que Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice: bautizaba Juan. ¿Cómo empieza el evangelio de Jesucristo transmitido por Marcos? Presentándonos a aquel hombre del que hablaba Malaquías. Y no solamente habló Malaquías, sino vemos que también habló el profeta Isaías. Entonces, en Malaquías, cuando llegamos a Malaquías 4:6, que se entiende que era aproximadamente 400 años antes de que nace el Señor Jesús, Dios comienza a guardar un silencio. Hay un pasaje en la Biblia que por un tiempo dice la Biblia que Dios no habló ni por sueño, ni por visión, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. Usted no le puede decir a Dios habla si Él no quiere hablar. Él sabe cuándo habla y cuándo calla. Dios a veces guarda silencio. Ahora quiere decirle que cuando Dios guarda silencio no significa que su presencia no esté con nosotros. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí, tenemos que ser fieles. Pero por 400 años no hubo revelación. Hasta que vino el profeta Juan el Bautista. Y Dios comenzó a hablar aún antes de Juan. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al libro de Lucas, vemos que Dios envió un ángel y ese ángel le dio una palabra a los padres de Juan, mayormente a Zacarías. Vemos que 3 meses después o 6 meses después, ese mismo ángel llega a la casa de María, la madre de Jesús, y le dice: mujer, bienaventurada eres, pues vas a ser la madre del Salvador del mundo. Dios comienza a dar revelación. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, Dios dice: ya no se puede ni quitar ni añadir. En otras palabras, toda la revelación que Dios ha dado para la humanidad está completa, está escrita. Entonces, por ahí hay un pocotón de evangelios, pero esos evangelios que usted encuentra en la Biblia fueron escritos 300, 400 años. Solo que alguien dijo: este es el evangelio de Tomás, o este es el Apocalipsis de Pedro. Esos son libros que la gente se inventó. ¿Y por qué sabemos que son no inspirados? Porque mucho de lo que enseñan, por no decir todo lo que enseñan, contradice lo que la palabra de Dios ya ha revelado. Por ejemplo, en los libros que tenemos en la Biblia versión católica, muchos de esos libros, de ahí nacen las doctrinas como el purgatorio, como la oración por los santos, por los ángeles, por los muertos, lo cual la Biblia condena. La Biblia enseña que no se puede dar adoración ni a ángel, solamente la adoración es a Dios. Entonces, por eso es que sabemos que la Biblia, que esos libros no son divinamente inspirados, pero la Biblia que usted tiene ha sido preservada. Y para finalizar, quiero que veamos como último punto la verdad inquebrantable de las Escrituras. Quiero que primeramente sepa que la palabra de Dios, la verdad, es completa. Ya leímos que el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora mire, esa palabra verdad. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra verdad era una palabra que es emet. Y esta palabra significa que es confiable, que es correcta. Y el Señor, cuando
vemos que Juan escribe, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él utiliza la palabra ateleia. Esta palabra significa real, digna de confianza. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces usted sabe que ella es verdad. Entonces, hermanos, lea tranquilamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad completa. Pablo confirma que Dios no puede mentir. Mire lo que dice Tito, capítulo 1, el verso 2. Tito 1, 2. Tito, capítulo 1, el verso 2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Dios no miente. Entonces, hermanos, todos los versículos, a veces por el tiempo no podemos meditar todos estos versículos, pero todos estos textos sirven ¿para qué? Para confirmar esta poderosa declaración. Lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. En otras palabras, si Dios dice que algo es pecado, es pecado. Por eso, mire, la Biblia es completa. ¿Completa en qué? En lo espiritual. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio y en ellas os parece que halláis la vida eterna. Cuando Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y ese es un mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas de larga vida en la tierra. Como desea que Dios extienda la larga vida, si él le hizo caso al papá, porque el papá le dijo: oye, no fumes, no tomes, y él entendió: no voy a fumar, él está preservando su salud. Pero aún, Dios, aunque esa persona sea de una salud endeble, pero si ese hombre honró a padre y madre, Dios tiene todo poder. ¿Para qué? Para dar larga vida a aquel que anduvo por su palabra. Dios ha dicho: el que bendice a la nación hebrea, yo lo voy a bendecir. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y eso se ha cumplido. ¿Por qué cree que Estados Unidos es un país grandemente bendecido? Porque Estados Unidos se ha caracterizado, no todos, pero muchos, mayormente sus autoridades, no ahora, porque las de ahora están yéndose contra la palabra de Dios, pero los anteriores presidentes, ellos cobijaron a la nación israelita. Y la Biblia ha dicho: benditos los que te bendijeren. O sea que ellos protegieron. Exacto, cuando usted cuida, aún la Biblia mismo enseña: no oprimáis al extranjero. Por ejemplo, cuando usted viene por allá, si usted tiene la posibilidad, quiero que me entiendan, si usted tiene la posibilidad, viene alguien de otro país y dice: amigo, amiga, usted tiene la posibilidad, usted le da. Habla de él no tanto para su gloria, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios ha prometido que lo va a decir. Esas son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, hay algunas que son condicionadas y hay otras que son incondicionadas. Y cuando Dios dice: benditos los que te bendijeren, no hay condición. La condición, ¿cuál sería? Si tú bendices, yo te voy a bendecir. Aunque no seas un cristiano, pero si tú bendices a mi pueblo, yo te voy a bendecir. Cuando alguien bendice a un cristiano, Dios también, por su amor, por su gracia y aún por su misericordia, Dios derrama bendición. Entonces, hermanos, Dios preservó, su palabra preservó la verdad espiritual, la verdad moral, las leyes morales. ¿Por qué es que hoy vemos una sociedad en decadencia? Porque han dejado a la Biblia a un lado. Porque Dios señaló, el Señor Jesús dice: mira, en la ley dice: no codiciarás a la mujer. Pero yo os digo, está haciendo aclarando, no es que está cambiando, no vino a invalidar, sino Él vino a traernos el verdadero mensaje de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que ya codicie en su corazón, ya adulte, cualquiera que ya miró para codiciarla. La Biblia dice que la mujer miró el fruto y vio que era fruto codiciable. ¿Cuándo la mujer pecó? Cuando ya comenzó a codiciar en su corazón.
Entonces, hermanos, pero no solamente que la Biblia es la verdad inquebrantable en cuanto a lo espiritual y lo moral, sino que es una verdad inquebrantable en cuanto a lo histórico y en cuanto a lo científico. El gran predicador John Wesley, él decía, si hay un error, hablando de la Biblia, puede haber 1000. Entonces, en la Biblia no hay ningún error, no hay falsedad, porque si hubiera alguna falsedad, la Biblia no sería la verdad, por lo tanto las Escrituras no serían la palabra de Dios. Pero en la Escritura no hay equivocación. Cuando vemos los eventos como la creación, los fenómenos que a veces nos dicen, por ejemplo, ¿cómo es que las murallas de Jericó fueron derrumbadas? Eso fue por el poder de Dios, de la manera que haya sido. Si Dios con su mano, si Dios hizo un terremoto, como él haya sido. La cosa es que la Biblia dice que en aquel día, cuando dieron la última vuelta a los israelitas y ellos gritaron, los muros se derrumbaron. Muchos dicen, pero no los hemos hallado. Sigan cavando. Por ejemplo, en la Biblia usted se va a encontrar con Belsasar, del tiempo de Daniel. Hace 50 años atrás la gente decía, ese Belsasar no existió, hasta que un arqueólogo encontró un pedazo de piedra, un fragmento de piedra, unos jarrones, etc. Y ahí encontró una inscripción que hablaba acerca de Belsasar. Y eso confirmó lo que dice Daniel. ¿Por qué la Biblia dice que Daniel fue, cuando vemos que hay la escritura en la pared? Dice que Belsasar dijo, yo te voy a nombrar a ti como el tercero de mi reino. ¿Por qué no el segundo? Porque Belsasar era un virrey. El emperador estaba enfermo. Y Belsasar había asumido el lugar de su padre. Es decir, que Belsasar era el segundo. Y cuando le dice a Daniel, tú vas a ser el tercero, es decir, vas a ser después de mí. Entonces, lo que este escritor, este arqueólogo encontró, confirmó. Pero aunque eso no exista, nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella es inerrante e infalible en su totalidad. Ella es libre de toda falsedad. No tiene fraude, no tiene error. El mensaje de Dios es divino, no tiene falla. Su palabra es inquebrantable. Algunos consideran redundantes estos términos. Ya no, ¿para qué hablar acerca de que la Biblia es sin falla? Ya sabemos, pero es importante que usted conozca, porque va a haber gente que va a querer levantarse. Pero ¿por qué es importante? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Y con esto termino. Pablo dice en Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La hermana Keila Ochoa dice así: estoy acostumbrada a leer revistas digitales. Me siento bien al estar protegiendo los árboles. Además, no tengo que esperar que los ejemplares me lleguen por correo. Sin embargo, dice ella, echo de menos las ediciones impresas porque me gusta deslizar los dedos por las hojas satinadas y recortar mis recetas favoritas. También tengo una edición digital de la Biblia en mi dispositivo móvil, pero sigo conservando mi Biblia impresa favorita, la cual he subrayado y leído muchas veces. No tenemos idea de cuál sea el futuro de las páginas impresas, pero algo sí sabemos: el mejor lugar para la palabra de Dios no son los teléfonos digitales, no son los celulares, no son los dispositivos de lectura móvil, ni la mesa de la noche. En el Salmo 119 leemos sobre atesorar las Escrituras en nuestro corazón. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nada se compara con reflexionar en la palabra de Dios. Nada se compara en aprender de nuestro Señor en nuestra vida cotidiana. El mejor lugar para la Biblia yace en lo profundo de nuestra alma. Aunque tengamos muchas excusas para no leer, para no meditar, para no memorizar, necesitamos la palabra de Dios. Por eso ella dice: mi oración al Señor es que nos ayude a guardarla en el mejor lugar de nuestro corazón.
La palabra es inspirada por Dios, inerrante, infalible, con plena autoridad. Todo lo que dice es la autoridad final para la fe y para la práctica. Sin lugar a dudas, su palabra es inquebrantable. Amén.